Bienvenidos a Hablando de Negocios, una fuente de información y perspectivas sobre el mundo empresarial. Aquí en nuestro canal nos apasiona brindar contenido relevante que impacte en nuestras vidas cotidianas. Mediante nuestras entrevistas nos sumergimos en una variedad de áreas y conversamos con expertos destacados que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno, porque sabemos que todo lo que sucede en nuestro alrededor tiene repercusiones en el mundo de los negocios. Nuestro invitado de hoy es el contador público auditor Armando Gutiérrez Grajales. Él es director de un despacho que lleva por nombre Gutiérrez Cervantes y Asociados. Son contadores y abogados fiscalistas. Estimado Armando, bienvenido. Gracias por venir a esta entrevista. Pues, como expertos ustedes, tú en especial, sobre cuestiones fiscales, quisiera empezar con que nos explicaras cómo ha evolucionado la recaudación de los principales impuestos en México. Claro que sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, Saúl. Gracias a tu auditorio, que el día de hoy estamos aquí por tu invitación, y la información que vamos a dar es muy importante y relevante. Lo que tú mencionas de la evolución de los impuestos, con anterioridad existía, las aportaciones que hacían antes en las épocas prehistóricas o prehispánicas, y igualmente en la evolución de otros siglos, los reyes, había cierta contribución específica para poder mantener el gobierno. En el entonces nuestro país tenemos como ciudadanos la obligación de aportar, porque es una obligación de los ciudadanos mexicanos de aportar al gasto público, que eso lo marca la Constitución Política en el artículo 31, donde nosotros como ciudadanos debemos de aportar. ¿Qué ha sucedido con el tiempo? El porcentaje de recaudación ha ido evolucionando en gran medida como parte de los ingresos importantes del gobierno para realizar gastos e inversiones. En años anteriores pues veníamos muy abajo yo creo que menos de un dígito de aportación del PIB, de inversión de impuestos. Ahorita ya andamos en 2 dígitos, es decir, ya andamos alrededor del 20%, dependiendo los años, ha ido incrementándose a partir de estos últimos 23 años. En la recaudación ha ido incrementándose de ir de un dígito a pasar a 2 dígitos, que ya estamos ahorita, dependiendo de los reportes, andan entre un 17 y un 20% de recaudación del PIB. Los principales impuestos que se recaudan normalmente es el impuesto sobre la renta, pues que en este caso contribuyen las empresas y las personas físicas que son asalariadas, ¿verdad? El segundo impuesto es el impuesto al valor agregado, que se da normalmente en las compras de bienes. En este caso, si tú compras un automóvil, hay un impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Si compras una papelería, una computadora, hay un impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Ese es lo que se contribuye. En ciertos impuestos hay exenciones, ¿verdad? Tanto en el ICR como en el IVA, pero son los 2 principales impuestos. El tercer impuesto, que también es el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. ¿Dónde se encuentran estos impuestos? Pues normalmente, para tengamos más conocimiento, el IEPS se paga en el consumo de cerveza y vinos y licores, igualmente como en el caso de los que consumen cigarros, igualmente hay un impuesto del IEPS. Y en general, la mayoría que tenemos un automóvil, también pagamos un IEPS por el consumo de combustibles, ¿verdad? De gasolina y diésel. Son los principales impuestos. Y sí, hemos tenido una evolución de recaudación mucho mayor en los últimos años, también aunado de la competencia y la exigencia mundial de cómo te miden como país, qué tanto porcentaje tú recaudas de impuestos en referencia al PIB de tu país, ¿verdad? Precisamente para estos avances que ahora citas, el SAT, la institución responsable de cobrar los impuestos,
se ha tecnificado últimamente. ¿Qué podrías comentarme de esa tecnificación del SAT? Pues mira, realmente en este nuevo milenio, después del año 2000, se empezó a profesionalizar y a tecnificar, por así decirlo, los procesos internos del SAT. Igualmente en el tema de facturación, ahora actualmente las facturas electrónicas, los FDIs, las operaciones que hacemos de declaraciones mensuales y anuales de información. Esa información, esa base de datos, esa información, el SAT ahora cuenta con ciertos mecanismos de inteligencia que trata de cuadrar los números que tú reportas, ¿verdad? Como con tus FDIs, con tus DIOTs, que son las declaraciones mensuales que haces de proveedores, y otros reportes que están obligados ciertos sectores, ¿verdad? Como el caso de combustibles. Ellos hacen un reporte mensual de ciertas operaciones que hacen de volumétricos, etcétera. Con esa información hace una gran base de datos en el cual la autoridad, en este caso, empieza a hacer cruces y empieza a generar reportes de discrepancias. Discrepancias significa que sabes que hay una variación de tus ingresos que tú reportas con los que otros reportan de ti, ¿verdad? Entonces es como empiezan a hacer ahora la fiscalización, que antes era físicamente, que venían y te hacían una auditoría en tu empresa. Ahora hacen primero una invitación virtual en el cual ahí te presentan su situación que ellos han detectado. Sabes que tenemos detectado que tienes más ingresos o ciertos gastos o menores gastos que has reportado, y te presentan la gráfica, ¿verdad? Una gráfica de normalmente ahorita están haciendo revisiones de los últimos 5 años y te presentan las gráficas y te dicen, oye, ¿qué tienes que decir a eso? ¿Va? Entonces, porque muchas veces puede haber errores de reporte, ¿va? El reporte que te haga un cliente o un proveedor, en cierta medida, pudiera haber una discrepancia, pero a lo mejor tú estás bien, ¿verdad? Pero sí, la autoridad ahora tiene más herramientas de manera digital en la cual te puede en su momento decir, ¿sabes qué? Abrirte una auditoría y dices, bueno, ponte al día, actualízate, reporta tus gastos como son o tus ingresos como deben de ser, porque ellos sí tienen más información de la que nosotros pudiéramos tener en razón de tus socios de negocio, que son tus clientes y son tus proveedores. Cierto. O sea que la inteligencia artificial que ahora está pues muy a la mano de todos, el SAT ya la viene administrando o la viene usando desde hace ya algunos Ya años. hace unos ¿verdad? años, sí, y de hecho se ha profesionalizado más. Con la evolución de los últimos sexenios, se ha tenido la meta de ir incrementando la cuestión recaudatoria en cuestión de pago de impuestos, digo, porque había una gran cantidad de evasión o elusión, si lo vemos de este lado, de ciertos contribuyentes. Ahora hay más oportunidad de que el SAT pueda detectar una omisión. Puede ser omisión por error, ¿verdad? O sea, a veces puede ser por error, pero a veces hay omisión con la intención de hacer una evasión de pago de impuestos. Ahora es muy complicado porque hay un CFDI electrónico que ya está en tu carpeta, ¿verdad? O sea, tú como contribuyente es como una carpeta de vida. Te aparece una carpeta de vida, incluye muchos conceptos y ahí la autoridad puede revisar cuántas ventas tienes de lo que tú declaraste, ¿verdad? Tus CFDIs que emitiste y los que tú reportaste en tus declaraciones anuales, ¿verdad? O sea, tus ingresos. Entonces, sí es importante tener cuidado de eso. Pudiera haber unos errores, sí, que a lo mejor no cancelaste una factura, que no emitiste una nota de crédito, pero sí es importante seguir esa situación de ponerte al día de declarar correctamente tus CFDIs, ¿verdad? Que están reportados ya en el sistema, pues en la nube, por así decirlo, ¿no? Todas las facturas que se reportaron, la autoridad ya tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces sí, más en este último gobierno sí ha ido cerrando un poquito más filas y ha generado un mayor volumen de fiscalización que otros gobiernos. Precisamente para lograr ese control y tener esa información, el SAT se hace de instrumentos como los sellos digitales, como la FIEL o firma electrónica avanzada, ¿cierto? Es cierto. De hecho,
Se ha modificado, de hecho ha habido muchas reformas al Código Fiscal en el que ha implementado nuevos productos o nuevas tecnologías y obligaciones, como por ejemplo, el tema número 1 es antes de que te venían a tocar tu puerta por una auditoría, ahora utilizan el buzón tributario. El buzón tributario es tan legal para notificar, ¿verdad? Es decir, es como si te notificaran personalmente en tu oficina o en tu negocio, ¿verdad? Que ahora el buzón tributario es un instrumento de fiscalización, es decir, ahí te llegan los actos administrativos o las invitaciones por una omisión de una declaración, llega por buzón tributario. El buzón tributario es una herramienta legalmente autorizada para notificar. Entonces sí es muy importante que tengan dados de alta tu correo electrónico y tu teléfono celular. ¿Qué recomendaciones damos en el buzón tributario? Si bien es cierto, el dueño del negocio radica toda su responsabilidad con su contador, ya sea interno o externo. Cierto. Yo recomiendo que no solamente darle esa responsabilidad al profesional o al que tiene conocimiento, sino también agregar otros correos, como puede ser, en el caso de una empresa, pues el dueño o a su vez su persona que le asiste dentro del negocio tenga conocimiento y tenga su correo registrado, no solamente el contador, sino también el dueño, porque hay veces que hay notificaciones que llegan al buzón tributario y muchas veces no se abren. Al momento que no se abre un acto administrativo, ese acto se vuelve legal 3 días después. Si tú no lo abriste 3 días después, un acto administrativo que te llegó por buzón ya es legalmente notificado aunque no lo hayas abierto. Entonces sí es importante que se esté revisando el buzón tributario de manera constante. No solamente dejarle la responsabilidad al contador, ya sea interno o externo, sino que también el dueño de la empresa o las personas que pudieran ser responsables de la administración tengan su correo registrado y a la vez tengan su celular registrado. La ventaja que tienes ahora que en el buzón tributario puedes registrar, pues bueno, N correos y que el cual el buzón notifica de cualquier acto o invitación. Igualmente te llegan mensajes por SMS por tu celular. Entonces, sí es muy importante estar visualizando el tema del buzón tributario. ¿El buzón tributario es para las empresas morales, también para las empresas físicas? Sí, el buzón tributario es para todos los que se han registrado el tema como persona moral, tienen su propio buzón tributario como persona moral. Acordémonos que nada más va a haber un buzón tributario por contribuyente, es decir, una persona moral nada más tiene un buzón tributario, como la persona física, ¿sí? En particular, si tiene actividades de empresariales o simplemente es un ciudadano normal que tiene sueldos y salarios, tienen acceso a tener un buzón tributario. Si estás por honorarios, por arrendamiento, por actividades empresariales o otro tipo de actividades, todos tienen derecho a tener un buzón tributario y tienes la obligación de tener y registrar tu buzón tributario. Entonces, son independientes el buzón tributario de la persona física, aún y que pueda ser el representante legal de una persona moral, es totalmente el buzón, es independiente. La persona moral tiene su propio buzón y ahí le van a llegar notificaciones, invitaciones, y también el buzón tributario sirve para darle respuesta a ciertos trámites que en cierta medida la autoridad te puede solicitar. Por ejemplo, uno de los ejemplos, los recursos de revocación, cuando tú ya tienes determinado un crédito fiscal, ahí es donde subes en buzón tributario, subes el recurso de revocación con sus anexos que vas a reportarle a la autoridad. ¿Qué ventaja tiene el buzón tributario? Que acuérdate que la creación de la firma electrónica avanzada en los sexenios anteriores, que empezó como la FEA, hasta antes se llamaba así, firma electrónica avanzada, después se cambió a FIEL, ahora es la e-firma, como se conoce, aunque la ley sigue manejando la firma electrónica avanzada, ¿verdad? Dentro del Código Fiscal, ahora le llamamos e-firma. La e-firma es como si fuera una firma autógrafa. Cualquier cosa que tú firmes con tu firma electrónica o e-firma es como si estuvieras firmando tú autógrafamente. Entonces, el buzón tributario, para hacer ciertos procedimientos, tienes que firmar con tu firma electrónica. Entonces, todas las promociones, solicitudes
que se hagan dentro de la plataforma y va firmada, prácticamente estás dando la autorización, ¿verdad?, de hacer ese documento, de firmar ese documento. Y obvio, no solamente tienes ese derecho, también tienes obligaciones, porque el que emite o sea, tramita la fiel de la persona moral es la fiel de la persona moral, independientemente que la persona física tenga su propia fiel. Claro. ¿Sí? Son dos firmas electrónicas distintas, aunque la de la persona moral, la responsabilidad recae en el que la tramitó. ¿Y qué responsabilidades lleva ya, más allá de temas penales también, porque el tema fiscal se convierte en temas penales? Es la persona que hizo la declaración, es la que se le fincan las responsabilidades legales en un caso de defraudación o en un caso de omisión en una declaración anual o en una declaración provisional o en algún reporte. Entonces sí es muy importante visualizar los derechos que tenemos, pero también las obligaciones que conlleva emitir una firma electrónica avanzada, porque tiene sus riesgos en un tema de defraudación o en algún tema de un delito fiscal que te pudiera fincar la autoridad. Eso es lo que nos explicas ahora, es la materialidad de los actos, o sea, que nosotros desarrollamos, así como las actividades de intercambio de mercancías o de clientes. Exacto. Y proveedores. Sí, fíjate que después de haber creado la firma electrónica, después ya vinieron los certificados de sellos, ¿verdad?, para emitir los CFDIs, y en esa evolución que se tuvo, que ha estado evolucionando, bueno, haces un CFDI, ya no hay papeles, hemos creo, tratado de eliminar el papel, más sin embargo, ahora para el tema de materialidad, te piden muchas cosas, ¿no? Primeramente, si existe un contrato de servicio, si existe un contrato donde se estipula esa compra de X material, tener el sustento de una operación, suponiendo una construcción, sí es importante llevar la evolución de esa construcción con fotografías, además de las órdenes de compra. Antiguamente, que era todo en papel, sí había una manera de mostrar mucho mejor que la actual, porque ahora con el CFDI, creemos que con la emisión del CFDI damos por hecho que ya al momento del pago y el CFDI estamos ya, entre paréntesis, seguros que hicimos una operación, ¿no? Cuando ya hay una revisión de la autoridad, te exige un tema que es la materialidad famosa de los actos o las actividades que realizaste. Ya no solo basta el CFDI, ya no solo basta que exista la transferencia. Ahora lo que tenemos que agregar es hacer las órdenes de compra que antes se hacían, que ahora ya por el tema del CFDI se eliminaron, tratar de tener un contrato firmado con ese proveedor con el que estás teniendo relaciones, no solamente con los proveedores, sino a la vez como con clientes, porque tus clientes hacia ellos tú le estás ayudando, porque también a ellos le estás fincando el tema de materialidad. Si un cliente el día de mañana no puede deducir una factura tuya porque no hay un contrato, entonces sí es importante hacer contratos con los clientes y hacer contratos con los proveedores y tratar de la mayor documentación, de transmisión de información. Si yo estoy comprando, por ejemplo, materiales para mi empresa, ya sea el giro que sea, sí es importante el correo que yo le mando de órdenes de compra, la orden de compra, ya sea electrónica porque existe, el tema del transporte también existe. Si te van a mandar una mercancía con transporte, es importante también de mantener la carta aporte, de mantener el tema del pago del flete, porque con todos esos documentos vamos a soportar la materialidad del acto, es decir, de la deducción o en su caso del ingreso, que para otro, en este caso de tu cliente, es una deducción. Sí es importante ahorita porque eso es lo más básico que está enfocándose la autoridad en las revisiones, que la materialidad se dé, es decir, si construí una casa para venderla o si estoy realizando algún proyecto de remodelación, quedarse con antecedentes fotográficos y llevar una gráfica de Gantt de los avances que tienes de obra y documentarlas. Porque el día de mañana, si la autoridad dice, oye, hice una remodelación y al final de cuentas va a llegar a ver algo que ya está terminado. Él no vio si se puso este piso o se pusieron lámparas, pero tú sí vas a tener una factura que dice eso, pero a la autoridad no tiene una certeza simplemente con el CFDI. O sea, los comprobantes fiscales no necesariamente son suficientes. Hay que
dar evidencias. Evidencias. Evidencias fotográficas en este caso, o de video. De video, fotográficas, órdenes de compra que existan, comunicación que hayas tenido con el proveedor para efecto también de documentar de que el acto se realizó. ¿La orden de compra sustituye un contrato o tiene que haber un contrato para que después se generen las órdenes de compra? No lo sustituye, pero es importante. De hecho, de los requerimientos que hemos visto de la autoridad en devoluciones de impuestos, etcétera, te habla orden de compra, contrato o algo que pueda demostrar la actividad que tuviste con ese proveedor. Entonces, sí, no que lo sustituya, pero sí es una manera de demostrar la operación. Una orden de compra, un contrato. Si estamos hablando de montos importantes, sí sería recomendable tener un contrato, una orden de compra, y si ese contrato aunado más lo pudiéramos certificar y ratificar ante notario público, porque es importante también ese tema. Con todos los litigios que hemos visto, tenemos que poner en evidencia que hay una fecha cierta de la operación. El contrato tiene que tener una fecha cierta. No solo basta tener el contrato. El contrato simple de firmas es importante, pero no le da fortaleza si no está certificado o ratificado ante notario público, porque ya hay una fecha cierta que sí existió y hubo fe pública de otra autoridad en la que reconoce que sí se firmó un contrato de operaciones. Eso es muy importante para la materialidad. La orden de compra o un contrato certificado o ratificado ante notario público. Si todo no coordina, todos los movimientos o de adquisiciones, pagos, es cuando se presenta la discrepancia fiscal, que es lo que al gobierno no le cuadran las operaciones. Las operaciones, sí. Sí, en cierta medida, bueno, cuando inicia una revisión, normalmente siempre inicia por una discrepancia, es decir, ingresos menos o deducciones de más o de menos que declaraste. En esas discrepancias que genera tus operaciones como empresa o como persona física es donde se arranca un inicio de revisión. Y de esa revisión viene la situación de materialidad, es decir, sabes que encontré estos gastos que no cumplen, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo que demostrar ahora que sí, esta factura que yo estoy deduciendo X cosa, hay un contrato, hay una orden de compra, hay un correo del proveedor y con eso voy a justificar la materialidad. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, hay otros temas en temas de discrepancia, no solamente tus operaciones, es también una discrepancia fiscal que ahora ha estado muy de moda en el tema político, es tus ingresos contra tus bienes, ¿verdad? O sea, cuántos ingresos has tenido en los últimos años y qué es tu capacidad de adquirir, es decir, de compra de tus ingresos comparado con los bienes con los que tú cuentas, ¿verdad? Porque ahí siempre hay discrepancia. Si dices, gané 1, pero tengo una casa que vale 5. Ya. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo logró comprar una casa de 5 si nada más tiene ingresos de 1 en sus últimos años, ¿verdad? Entonces, sí es importante revisarse a sí mismo, ¿verdad? Tu situación y es un tema de revisar hacia el pasado. Acordémonos que la autoridad tiene hasta 5 años para revisar tus declaraciones, ¿verdad? O sea, pero luego también se puede prolongar hacia atrás más años, ¿que no? Sí, en caso de que una declaración que sea más antigua, tú por alguna razón generas una complementaria. Vamos a suponer que una declaración del 2016, que ya, por ejemplo, ahorita ya prescribió para una auditoría, pero tú el día del año pasado hiciste una complementaria. Entonces los 5 años corren desde la última declaración. En este caso, las del 2022. Ahí corren otros 5 años. Entonces sí es muy importante cuidar eso, revisar, solicitar de manera frecuente, bueno, tu contador interno y externo, pues la información que se está reportando del CFDI, tanto de compra como de venta, para ir diciendo, bueno, si tengo o no tengo una discrepancia. Acuérdate que actualmente con la firma electrónica, tú puedes bajar todos tus CFDIs de proveedores y tus CFDIs que facturaste, independiente que hayas utilizado a un tercero, ¿no? Para timbrar, ¿verdad? Es que ahora ya existen los proveedores de servicio, cierto, con el cual firmas y timbras. Tú, dentro de la plataforma de la página del SAT, tú puedes bajar todos los CFDIs que emitiste
y todos los CFDIs que adquiriste, ya sea de compras o de gastos. Entonces tú puedes hacer una mini auditoría interna y decir, bueno, ¿cómo me encuentro en este ejercicio? Y ahí mejor podemos encontrar esas discrepancias internas de que, ¿sabes qué? Tengo una factura a la cual no cancelé, tengo una factura a la cual no emití nota de crédito y por tanto me está generando una discrepancia con lo que yo declaré, ¿verdad? Entonces, sí, porque la autoridad tiene la información al día, ¿verdad? O sea, lo que tú hiciste. Si tú no lo cancelaste para la autoridad, es un ingreso. Aunque sabes que no sabes que esta factura no recibió pago, pero acuérdate que no necesita estar pagada para que se te finque un ingreso. El tema es, una vez emitida, un CFDI de ingreso es un ingreso total, aunque no sea pagado, para efectos de ICR. Para efectos de IVA, ok, si no te lo pagan, pues no hay IVA por pagar, pero sí un ingreso para efectos de ICR. Entonces sí tener mucho cuidado en el tema de fiscalización. Otro de los temas en cuestión de fiscalización y en cuestión del buzón tributario, hay otra página que utilizamos, los contribuyentes pueden utilizar, que se llama Mi Portal, donde solicitas verificaciones de domicilio. Porque otra de las modalidades que está haciendo la autoridad es llevarte al 69B, cuando te quita los sellos digitales para facturar por no encontrarte en tu domicilio fiscal. Entonces, al momento que te inicia la autoridad esa responsabilidad porque no te encuentra, primeramente te restringe los sellos. En esa restricción de sellos digitales, tú tienes la posibilidad todavía, conforme los trámites que se manejan del anexo 1 de la resolución miscelánea, creo que es el 296, cuando tienes una restricción de sellos, inmediatamente tú tienes que presentar una aclaración en Mi Portal solicitando que se te reactive para que tú puedas seguir facturando. Y porque no sabes el por qué te lo emitió. ¿Sí? Entonces tú pones y solicitas en el anexo, en Mi Portal, creo que el trámite es el 296, solicitas que se te reactiven la restricción de sellos digitales, que es el CSD, y pones ahí el por qué. O sea, muy seguramente va a ser por el cambio de domicilio o porque no te ubicó. Es muy importante que en esa misma plataforma estés haciendo una verificación mínimo al año o 2 al año para que te identifiquen y te localicen. Siempre estar localizado, porque el no localizado te puede generar, es de los más frecuentes que te genera la restricción de sellos o la revocación de tus sellos. ¿Qué sigue de ahí? Nos ha tocado un asunto muy particular en la restricción de sellos, que normalmente la autoridad se puede tomar 30, 40 días en resolver. Aquí viene un nuevo método. Utilizas a la PRODECON, ¿verdad? Sí, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Quién nos puede defender? Está el PRODECON, que ese es uno de los temas muy importantes, que es la autoridad, por así decirlo, mediadora entre la autoridad fiscalizadora y el contribuyente. Entonces, el PRODECON es una herramienta útil, importante y la verdad con mucho éxito, aunque también lleva un tiempo de espera, pero es una autoridad que nos puede ayudar porque es una autoridad mediadora, porque PRODECON ya cuenta con muchos antecedentes de lo que sí es legal y de lo que es no ilegal, sino que se está extralimitando la autoridad fiscal en afectarte a ti como contribuyente. Entonces, PRODECON es una de las herramientas muy importantes para el uso de restricción de sellos, multas, impuestos o de créditos fiscales, con la cual te puedes respaldar, ¿verdad? En otro, ya en un tema ya más avanzado, pues ya tienes los famosos juicios de nulidad, ¿verdad? Que inicias cuando te termina un crédito fiscal. Previo a eso, pues está el recurso de revocación. Cuando hay un crédito fiscal, igualmente el juicio de nulidad, ya cuando ya se determinó de hacer el tema de recurso de revocación y no tuviste éxito con la autoridad, vas con el juicio de nulidad. Otra herramienta importante que la tenemos todos en cualquier juicio, no solamente en el fiscal, pues es la demanda de juicio de amparo. La demanda de juicio de amparo obliga a la autoridad a contestarte más rápido de lo que puede hacer PRODECON, ¿verdad? Entonces tú solicitas, sabes que la autoridad no me está contestando en tiempo porque en ciertas cuestiones de restricción de sellos te habla que cuando tú pongas la aclaración, te dice que inmediatamente al día siguiente te debe reactivar los sellos.
en lo que los 40 días se tarda la autoridad en identificar con lo que tú aportaste si realmente no estás localizado en tu domicilio fiscal. Esa opción, o sea, de demanda, de juicio, no trae luego repercusiones ahora sí que de represalias, ¿verdad? Porque ya acudirías a un abogado o a un despacho de Claro que abogados, sí, ¿sí? ya acudes a un abogado para iniciar el juicio de demanda de amparo. La verdad es que, si también es cierto que estamos obligados a contribuir el impuesto, hemos visto que la autoridad también ha sido un poco, pues se ha extralimitado en sus actividades como fiscalizadora y realmente ya es, pues es un ataque directamente al contribuyente, una empresa que normalmente opera, paga sus impuestos, emplea personal y después tienes la carga del SAT amenazándote no facturar. Imagínate que tú dejas de facturar, pues ya no tienes ingresos para operar en tu negocio. Sí, claro. Entonces tienes un riesgo muy grave y creo que si bien es cierto, independientemente pues, que tenemos que construir, yo creo que son demasiados dientes que se le dieron, porque imagínate que te restringan los sellos, ya no puedes facturar, te está afectando. Y si tú dices, es que para que pagues impuestos o porque crees que eres una empresa que no existe, cuando tienes un negocio próspero donde estás fabricando, estás produciendo o estás prestando un servicio, y a veces la autoridad simplemente no te localicé y por tanto te empiezo a restringir los sellos. Entonces, sí es un impacto de que tienes que defenderte. Yo creo, aunque sea el último recurso de usar, pero es uno de los recursos que inmediatamente la autoridad da respuesta, porque se le da a 72 horas más o menos el procedimiento de un juicio de amparo cuando la autoridad se está extralimitando en ciertas funciones. En lo que inicias, se acuerda el juicio de demanda de amparo y después le da a la autoridad 48 horas para que responda en la situación que está solicitando. Y de ahí, si no respondes, se da la suspensión provisional y te da los beneficios de seguir facturando en lo que aclaras la situación de por qué no estás localizado. Puede ser un error de domicilio, a lo mejor tu domicilio fiscal está en una puerta en la que a lo mejor no hay mucho movimiento, ¿verdad? Y el negocio normalmente tienes en otra puerta donde está la operación, ¿verdad? Ahora viene a mi memoria que pues lo leímos en los periódicos, el efecto de que hay muchas operaciones ilegales, o sea, ¿cómo es que se les escapa al gobierno eso? Porque, o al SAT más bien, ¿verdad? Se supone que está muy controlado, pero también hay muchas operaciones yo creo que es algo, bueno, ilegales. Algo ilegal. Ese tema de esas operaciones, con todo el tema tecnológico, ¿va?, que tiene el SAT, yo suponemos, ¿va?, que esas empresas que se dedican a ese tipo de operaciones, pues bueno, tienen el conocimiento de esa inteligencia que maneja internamente el SAT, es decir, bueno, yo facturo 10, pero a la vez yo tengo otras facturas que me facturan 10 y entonces yo no tengo ninguna discrepancia, ¿verdad? Yo creo que por ahí está. Yo creo que los que son pequeños operadores de ese tipo de operaciones, de los EFOS, ¿verdad? O los EDOS, ¿verdad?, que se manejan, los pequeños sí, normalmente son los que caen normalmente en discrepancia, porque yo creo que los grandes operadores de este tipo, pues sí tienen un sistema de inteligencia de lo que ingresa y gastan, hacen un neto, ¿verdad? Y por esa razón es un poco difícil de captarlos, ¿verdad?, para los ojos de la autoridad, porque si visualizaran a esa carpeta ese contribuyente, verían sus facturas de 1 millón y gastan 1 millón o 995, ¿no? Y al fin de cuentas no hay una discrepancia y tratan de seguir. Yo creo que en esa plataforma, en algún punto de esa línea o esa cadena, debe haber algún error, ¿verdad? Digo, tarde o temprano. Pero en las operaciones que normalmente están haciendo, yo creo que sí están blindados entre sus ingresos y sus gastos. Por esa razón, el sistema de análisis tecnológico o de inteligencia que manejan ellos, pues no logran detectar, amén, que sean operaciones muy, muy burdas, de muchos millones, de operaciones recurrentes con cifras redondeadas. Creo que por ahí está el tema del método de esa situación, ¿verdad?
Estimado Armando, pues se nos está agotando el tiempo y pues este tema es muy extenso. Es muy extenso. Creo que pues por ahora vamos a dar por terminada la entrevista, pero quisiera preguntarte qué más de lo que hemos hablado, qué más nos puedes recomendar. ¿Algo en especial que tuvieras por ahí pendiente? Lo básico, que bueno, que les decía yo, el tema del buzón tributario, que eso es muy importante en conclusión, es el buzón tributario, que estarlo visualizando constantemente, estar entrando al buzón tributario, registrar el correo no solamente del contador interno, sino también el suyo propio, su propio negocio y el personal. Sí ser un poco celoso con la firma electrónica avanzada. Es muy importante, aún y que exista la confianza, y no es por hablar mal de nadie, simplemente hay que tener cuidado con la firma electrónica avanzada. Sí sería recomendable que al momento que se utilice, lo utilice bajo la supervisión del que es dueño de la firma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdate que esa firma es como si tú estuvieras firmando, entonces tienes que saber para qué se está utilizando. El tema también del cambio de domicilio, es importante justificar esas modificaciones en mi portal. Hay que tú puedes hacer verificaciones de domicilio, solicitársela al SAT para que de perdido mínimo una vez al año o 2 veces al año te localice, ¿verdad? Para que tú no tengas problema el día de mañana de una restricción de sellos por no verte ubicado, ¿verdad? Cuidar mucho tus sellos, que no se te venzan tu firma electrónica, ¿verdad? Estás verificando que los sellos digitales los tengas vigente. El tema igual de la firma electrónica, tener mucho resguardo. Hay una clave CIEC que le llamamos, que es la clave que puedes compartir en un momento dado si gustas, pero no es recomendable. Acuérdate que la CIEC y la firma electrónica avanzada son personales. Cualquier actividad que se realice con esa, pues va en detrimento del dueño de la firma, ¿no? Entonces, son de los dos puntos importantes, el tema y el otro tema, el tema de la materialidad, que sí es muy importante, tratar de documentar todas las operaciones que estás realizando, con contratos, certificados ante notario, órdenes de compra o documentación, o sea, respaldo fotográfico de las actividades que estás realizando en función con tus clientes y con tus proveedores. Gracias, Armando, muy amable por por lo expuesto, por tus experiencias y pues nos abren los ojos para cumplir y no sembrar problemas, no dejarlos ahí pendientes. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista y esperamos vernos pronto en Hablando para Negocios. Que la pasen bien.